No paran de proliferar centros semejantes y cada vez hay más niños separados de sus madres y de sus padres. Por lo tanto, en España aún hay Inquisición y frente a esa Inquisición no nos queda otra que declararnos herejes. Como veis, hoy empezamos de una manera diferente. Inquisición, herejes, ¿de qué están hablando aquí? Esto se trata de una manifestación, vamos a hablar con su convocante, como sabéis, todos estos días estamos hablando de niños robados, de los niños tutelados, y hoy estamos con una persona que en este caso es la que veíais en pantalla. Él es Fernando Barredo, artista y activista social. Fernando Barredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Te veíamos al comienzo del programa dando un speech en una manifestación. Cuéntanos, ¿dónde estabas y de qué estabas vestido? Que puede resultarnos llamativo. Sí, bueno, estamos en la Puerta del Sol, un lugar emblemático, es el kilómetro cero, donde todo puede empezar y todo puede terminar en Madrid. Y sí, es una manifestación, pero en clave performática, utilizando el arte como un medio poderoso para la transmisión de la crítica social, del pensamiento. Y en este caso hay mucho que criticar y mucho que pelear, porque realmente se están robando niños desde las instituciones del Estado, de las autonomías, todos los días. La indumentaria es simplemente el San Benito típico que llevaban, el escapulario que se les imponía a los condenados por la Inquisición en tiempos medievales y renacentistas, y la coroza, que es el capirote que se les ponía también sobre la cabeza. Además, solían acompañarse pues todo tipo de textos vilipendiando a las pobres víctimas, diciendo los pecados que se les achacaban, normalmente herejía, brujería, cualquier tacha que les pudiera suponer perder todo lo que tenían, por supuesto, casa, hijos, familia y hasta la vida, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Pues porque hemos llegado a la conclusión de que en España hay una auténtica Inquisición, que no es verdad que se derogó en el siglo XIX, como nos han querido hacer creer, y que esa Inquisición en este momento lo que ha hecho ha sido perfeccionar la técnica, está oculta bajo la administración y sigue todavía como en tiempos anteriores y muy dolorosos, pero de la misma manera, aunque sea subrepticiamente, robando, empobreciendo al pueblo cada día, desahuciando incluso a ancianos y dejándoles en la calle, y llega hasta robar niños a familias en situaciones de vulnerabilidad. Aquí de lo que habláis, y esto es una manifestación que lo que reclama, en este caso, volvemos al tema de niños robados. ¿Existen niños robados hoy en España? Sí, miles. Mira, hay un negocio de muchísimos millones, de miles de millones de euros soterrado, escondido tras los servicios sociales de sucio, que es como yo les vengo a llamar, y de hecho estoy organizando una exposición con ese título, porque para colmo están privatizados. En su gran mayoría, los centros de menores en los que se encierra a la fuerza a pobres niños y niñas que no han hecho absolutamente nada, solamente para obtener un negocio increíble a costa de su dolor y del dolor de sus madres y de sus padres, son centros privados. Y mira por dónde son propiedad de las mismas sectas, de las mismas órdenes, de las mismas prelaturas ultracatólicas que ya robaban niños en la dictadura militar clerical en tiempos de Franco. Ahora simplemente no tienen que enseñar niños muertos y congelados que tenían en los congeladores de los hospitales para convencer, malamente, pero para intentar convencer a las madres de que eran sus criaturas recién paridas que habían nacido muertas, ¿no? Ahora la ley, una ley execrable, les permite arrancar cualquier niño a cualquier madre de España, incluso después de nacer. Nada más parirlo, sin dejar a la madre que llegue ni siquiera a tocarlo, ni siquiera que pueda abrazar un solo segundo a su hijo recién nacido, le pueden quitar en cualquier hospital de España, y lo están haciendo, a su hijo, y ya a lo mejor no vuelve a ver al cabo de 2 meses, siendo propiedad de la administración con la patria potestad retirada y dándole a lo mejor media hora para verle al mes. Eso es algo absolutamente criminal que se está practicando todos los días en España, y por eso estamos en pie de guerra. La rebelión de los herejes es la contestación social a esta infamia. Y no solo hablamos de niños robados en el nacimiento, sino que también el concepto de niños tutelados, por lo que veo.
Sí, los niños robados, a la edad que sean, pueden tener 0 años, 4, 7, 12, hasta 17. A los 18 ya los tiran, los dejan en la calle después de haberles desarraigado de sus familias, con lo cual pues entran muchos en situaciones de una vulnerabilidad tremenda, acaban con frecuencia en redes de droga, de violencia, muchas chicas en redes de prostitución y buscándose la vida pues como malamente pueden, porque el Estado se ha encargado de apartarles de sus familias, sacar mucho de beneficio. Normalmente estas setas que te estoy diciendo, las propietarias de los centros privados, que son la mayoría, la inmensa mayoría de los centros, y luego les dejan tirados como si fueran objetos. Así de dura es la realidad y tenemos que denunciarla muy claramente, porque lo que está ocurriendo en España es que se siguen robando niños como en tiempos de Franco. Y los servicios sociales no deberían defender a los niños en el caso de que una familia pues maltratara al chico y ser los servicios sociales quienes traten bien y luego intenten pues de alguna manera darle salida en una familia buena, porque lo que me decís estos días, lo que me estás comentando tú es totalmente lo contrario. Claro, es el mundo al revés, pero es que ten en cuenta que España es el único país de Europa en el que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial. Esto que digo así y que se dice de una manera muy sencilla, se puede explicar, ¿no? España fue el campo de tiro, el campo de entrenamiento de Hitler y de Mussolini, que tenían ya pensado pues lo que iba a ser en definitiva el enfrentamiento y la invasión de toda Europa y la extensión del fascismo. Franco fue su tonto útil, fue el mercenario que encontraron, el cómplice que encontraron aquí, un criminal, un genocida, dispuesto a sacrificar a todo su pueblo si hacía falta con tal de estar en el poder e imponer las ideas que compartía con Hitler y que compartía con Mussolini. Pues bien, Franco ganó aquí gracias a los bombarderos, gracias a los aviones con los que masacró la población civil Hitler y gracias a la artillería, gracias a todo lo que también le supuso la ayuda fascista de Mussolini. Estos tres criminales tenían muy claro que querían controlar y dominar Europa. ¿Dónde consiguieron vencer? Pues donde empezaron, donde Franco, gracias a la ayuda de Hitler, consiguió que un golpe de Estado que le había fracasado al final se impusiera y tuvo 40 años de dictadura y ahora hemos tenido 40 años de cuasi democracia en los que las personas, en los que las sectas que se quedaron con el poder atado y bien atado desde entonces siguen perpetrando los mismos crímenes. Lo que pasa es que ahora en tiempos oficiales de democracia pues no pueden robar niños como lo robaban, no pueden saquear como saqueaban y todo lo disfrazan de ONGs, de empresas privadas, de ayuda y demás. Pero todo el mundo sabe a estas alturas el inmenso negocio que supone la vulnerabilidad, el inmenso negocio que hacen estas sectas con los pobres, con las familias que tienen dificultades económicas, con las madres solteras, que son la inmensa mayoría de las mujeres a las que les quitan niños, madres solteras, y todo lo que en definitiva acontece en esta España de injusticia y de una profunda desigualdad. Hablabas de Franco, se estima que hay unos 300.000 niños robados en esa época. ¿Dices que sigue existiendo eso? ¿De qué cifras podríamos estar hablando hoy por hoy? Bueno, pues eso ahora multiplícalo fácilmente por 3. Tú ten en cuenta que en este momento la ley permite que cualquier técnico de los servicios sociales actúe como un juez y retire a cualquier madre, cualquier niño con cualquier excusa, porque la excusa la inventan ellos, la escriben ellos. Ellos acusan, ellos juzgan, ellos sentencian y ellos aplican la sentencia de apartar a un niño de su familia. Es tan abominable el asunto que cuando esto se conozca habrá mucha gente que no va a tener dónde esconderse. Pero es así, esta es la España de la impunidad y la España de la prescripción. De la misma manera que todos los políticos de todos los partidos, de izquierdas y de derechas, están haciendo un silencio infame con el tema de los niños robados durante la etapa del franquismo o con los niños violados por curas católicos durante generaciones enteras, están haciéndolo con estos niños que están siendo robados en tiempo real para que cuando llegue la verdad a la opinión pública, porque como el agua, la verdad siempre encuentra su camino, todo esté absolutamente prescrito. Por eso es muy importante que la sociedad lo sepa, que la gente se entere de que sí, efectivamente, se están robando niños. ¿Qué es lo que hacen? Pues algo muy sencillo. Como no pueden negarlo y no pueden demostrar para nada, ¿no?,
que lo que estamos nosotros diciendo no es cierto, lo que hacen es desviar la atención. Ahí están los medios de comunicación hegemónicos, ahí están las principales televisiones lanzando mensajes falsos, lanzando sensaciones erróneas a la población. Entonces, claro, es muy fácil hablar de los muy pocos casos en proporción en los que efectivamente es importante que las autoridades actúen, porque hay padres que violan, hay padres y madres que maltratan, hay situaciones de drogodependencia y de falta de cultura en algunas familias que es importante atender y, por supuesto, salvar a los niños, y efectivamente hay casos que son muy justificados, pero esos no son más que el 10% de los casos. Tú calcula que el 90% de los menores que se están arrancando a sus familias en España son niños secuestrados para sacar dinero. Y un dinero importante, un dinero importante. Si por cada vez que levantan y que ellos mismos decretan un desamparo, traduciendo muchas veces pobreza por desamparo, fíjate tú si lo tienen fácil en esta España con la crisis que arrastramos, entre otras cosas por lo mucho que nos roban los mismos que roban también niños, pues entonces le da a ese centro en cuestión ya 68.000 euros. A partir de ahí, cada mes se le da por niño que tienen entre 5.000 y 7.000 euros. Y si los medicalizan, que también es muy fácil medicalizarles inventándoles cualquier cosa o provocándosela, pueden llegar hasta los 11.000 o 12.000 euros. Por lo tanto, gente que tiene en precario a personas poco formadas y muy pocas, además, en proporción a los menores que tienen encerrados, con unos centros abyectos que les falta de todo, con mobiliario paupérrimo, con una limpieza más que cuestionable y desde luego con unos métodos absolutamente dantescos, lo que hacen es un negocio de miles de millones que se están repartiendo de los fondos europeos, que mira por dónde no le llegan a las familias biológicas, porque con la mitad del dinero que se le da incluso a las familias que quieren adoptarlos, porque también está el tema de la adopción, no solamente el tema del encierro en los centros, las familias biológicas no hubieran tenido ningún problema ningún mes para poder tenerlos bien atendidos y bien alimentados. Esto pasa siempre que en España pues tocas con el poder real, ¿no? Si tú te metes, por ejemplo, con la banca, pues desde los medios de comunicación vas a tener una campaña de difamación tremenda, como me ha pasado a mí. Si yo, por ejemplo, hice en su momento, hace unos años, una exposición que la titulé Pederoclastia, denunciando la pederastia organizada, sistematizada y encubierta por los prelados católicos españoles, por todos los obispos, bueno, pues siempre hay un juez que hace como que abre un expediente, aunque luego te pases un día entero buscando en los juzgados y nadie te lo puede enseñar, que levanta el caso como si fuera una investigación que se me está haciendo a mí precisamente, una exposición en la que puse un monigote, era una expresión de un obispóptero, una especie de obispo con 6 brazos y aún le faltaban para tocar niños, y con maniquíes de niños desnudos a su alrededor, una cama de unos 30 metros cuadrados, pues a mí se me acusó de que con mi exposición estaba corrompiendo menores. ¿Qué te parece? Yo, que estoy denunciando la corrupción de menores, aparezco en todos los medios estatales, televisiones y periódicos como un artista que está siendo investigado por un juez por presunto abuso sexual de menores, por presunta corrupción de menores. Así es como funciona en España la denuncia de la corrupción. No hay nada más peligroso en nuestro país que denunciar corrupción, sobre todo si denuncias la corrupción de la banca, de la iglesia, del ejército, de esas 3 cabezas y por supuesto de la monarquía que configuran ese poder, esos poderes fácticos del Estado que Franco dejó tan atados y tan bien atados. ¿Cómo te involucras? Porque hablas de esto que has comentado, pues que tú siempre has sido, eres artista y siempre has sido un activista social. ¿Cómo te involucras en este movimiento de los niños robados? Hace tiempo que conozco el robo de los bebés, era realmente un secreto a voces. Otra cosa es que la mayor parte de la población procura no mirarlo para no tener que decir que le falta fuerza o valor para enfrentarse a ello en la calle, ¿no? Y estuve en contacto con asociaciones
de bebés robados durante la etapa franquista. Fui al Congreso de Diputados en una de esas manifestaciones en Madrid, me encontré allí con activistas importantes, conocí, por ejemplo, a Consuelo García El Cid-Guerra, que sé que también la has entrevistado, una escritora muy valiosa y muy valiente, que es todo un referente para esta lucha y que además da cuenta de todo lo que ocurría en el franquismo con el maltrato sistemático, el maltrato oficializado a la mujer, especialmente a la mujer que se queda embarazada siendo menor de edad y todo lo que ocurrió, ¿no?, en esos centros horripilantes dirigidos por aquellas monjas que les arrancaban los niños y les arrancaban la vida, la alegría y los sueños. Y a partir de ahí fui conectando con otros niños robados, pero en este caso ya en época de la democracia, que es exactamente lo mismo, pero ya te digo, habiendo perfeccionado la técnica. Lo que estoy intentando ahora es que las asociaciones de bebés robados durante el franquismo se unan con las asociaciones de bebés robados en lo que llamamos democracia, porque el enemigo es el mismo, para que vean que son exactamente las mismas sectas que estaban robando entonces y enseñando niños congelados, las propietarias de los centros de menores en los que privatiza el Estado español lo que llaman atención a la infancia, lo que llaman tutela de menores, ¿no? Es un negocio sórdido, es algo que tarde o temprano estallará, es peligroso denunciarlo, pero no está mal que se nos vea algunos dando la cara, incluso vestidos de herejes frente a semejante inquisición. Así que estoy intentando por todos los medios que haya una reacción en cadena, que la gente entienda que si se unen fuerzas, que el pueblo unido en definitiva jamás será vencido y que lo que hace falta es unidad de lucha y de acción. Unidad de lucha y sobre todo conocer el problema, porque por lo que veo en la calle este problema no está, ¿no? No se ve, no se habla de él. Es igual también por lo que dices de la desviación de los medios de comunicación. Pues claro, porque es muy fácil en un medio de comunicación sacar el caso de unos padres abominables, de personas que realmente son conflictivas, sacar casos que ya te digo que sí justifican obviamente la intervención, que todos quitaríamos niños a unos padres que les atormentan, que les violan, o que les torturan o que les dejan sin comer o les dejan pues en soledad y en mala situación, ¿no? Pero insisto, eso es lo que se enseña para que toda España piense que todo es así. Entonces hay este rollito de algo habrá hecho esa madre a la que le han quitado el niño. Y la injusticia de esa frase genérica solo la puede saber aquel que realmente hace el esfuerzo, que como he hecho yo, supone acercarte a hablar con estas asociaciones, con estos colectivos que se están uniendo cada vez más en España para defender a sus niños robados. Absolutamente robados sin ninguna justificación. El artículo 39 de la Constitución española deja muy claro que el Estado tiene que velar por las familias y que tiene que asegurarlas su subsistencia económica, su subsistencia en cuanto a salud, en cuanto a bienestar. Ese artículo 39 de la Constitución no se cumple en absoluto. Se hace todo lo contrario. Se le quita a miles y miles, más de 60.000 familias en España están peleando por recuperar a sus niños, mientras otros están haciendo un negocio millonario. Eso sí, todos generalmente de misa diaria. Es que lo que estás diciendo es muy grave y me vuelvo un poco a la figura de servicios sociales. Servicios sociales puede hacer lo que quiera, como quiera, sin darle cuentas a nadie. Y si hay alguna manzana podrida, vamos a decir en este sexto, que quiere hacer la guerra por su cuenta y quiere hacer incluso un negocio, puede hacerlo, es tan fácil. Esto me suena un poco a lo de las manzanas podridas del PP, que es un partido absolutamente podrido, ¿no? Con la corrupción ya como casi enseña, ¿no? O tantos otros partidos, porque en realidad todos los partidos están cuajados de corrupción, ¿no? No es una manzanita podrida, no es que haya alguien que sea malo en un rincón de los servicios sociales, no, aquí hay toda una red, toda una trama. Tú ten en cuenta que esto es lo mismo que pasa con los jueces. Los jueces tendrían que ser siempre ecuánimes, ¿verdad? Pero claro, si los jueces del Tribunal Supremo de la Democracia fueron los mismos que eran los del Tribunal Supremo de la etapa franquista, que de un jueves a un viernes cambiaron como perros de collares y se convirtieron en los jueces de la democracia, aquellos que habían estado masacrando desde la dictadura y prevaricando y condenando a gente inocente, si a partir de ahí se monta todo un sistema sin que haya habido una renovación judicial, ¿de verdad alguien cree que en España la mayoría de los jueces son ecuánimes y no vienen de aquello y no son los hijos y los nietos de aquellos jueces?
Es evidente lo que está ocurriendo también a nivel de Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado trabaja para el poder, no trabaja para el pueblo. Es algo que todos sabemos, aunque difícilmente se pueda demostrar casos concretos. Al final, la acumulación de tantas pruebas y tantas injusticias está ahí y todo el mundo puede verlas, ¿no? Esto es algo que el pueblo sabe, aunque el pueblo tiene difícil defender. Pero lo mismo pasa con esto. Igual que a los obispos, por ejemplo, se les ha dado esta increíble capacidad de actuar como si fueran registradores de la propiedad sin serlo, para que pasen a sus garras todas las propiedades que estaban sin registrar en España. A los técnicos de los servicios sociales les han dado la potestad de actuar como jueces sin serlo. Algunos no saben prácticamente ni leer ni escribir. Tendrías que ver tú las tachas y las faltas de ortografía que hacen en sus informes, en las actas de las reuniones que tienen con las madres y los padres de los niños secuestrados. Y les han dado a cualquier técnico de los servicios sociales la potestad de actuar como un juez y decidir a qué madre le quitan qué niño. A veces lo hacen por lo que ellos dicen que son familias poco estructuradas moralmente. Esto lo he leído yo en un informe. Otras veces porque no tienen dinero suficiente para mantenerlos. Entonces, en vez de el Estado ayudarles, tal y como la Constitución obliga a que puedan sacar a sus hijos adelante, le dan ese dinero a centros que son de su coleto o a familias pudientes que reciben más dinero del que los padres necesitarían para poder salvar a sus hijos de esta red miserable, ¿no? Esto es un negocio, esto es negocio, esto es purita mafia y hay que denunciarlo abiertamente, hay que salir a la calle, no las personas que tienen hijos secuestrados, todas. Yo no tengo hijos y estoy peleando por los hijos de los demás, porque los niños son de todos y son el futuro de España y son la promesa de un devenir mucho más limpio si la cuestión fuera mucho más justa. ¿Qué se puede hacer? La gente que ya estáis dentro del activismo, ya estáis haciendo cosas, pero la gente que estamos fuera, lo primero es escucharos y veros. ¿Qué pedís a la sociedad? ¿Qué podemos hacer cuando nos enteremos de todas estas cosas que pasan? Además, ¿es fácil que podamos hacer algo? ¿Qué nos pedís a todos los que nos Sí, están se viendo? puede hacer. Mira, están jugando mucho con el miedo de las madres y de los padres, ¿no? Todas las madres con las que hablo pasan mucho miedo sabiendo que si luchan en la calle reclamando el derecho de sus hijos a volver con ellas, a esos niños les van a aplicar medidas, sanciones, van a ensañarse con ellos con todos los medios que tienen a su alcance, que son muchísimos, ¿no? Y claro, como tienen mucho miedo a ese revanchismo, como tienen mucho miedo a lo que les puedan hacer a sus niños dentro del centro en el que les tienen presos, no son capaces muchas veces de luchar. Y no se dan cuenta de que es precisamente por eso por lo que tienen tantísimo poder. Porque si hay más de 60.000 niños secuestrados en estos centros o apartados de sus familias y en familias de adopción o con otros sistemas que tienen de apartar a menores, ¿no?, de sus madres y de sus padres, si con todos los que hay contáramos al menos con el 10%, habría ya tantísima gente en la calle que en el Parlamento no podrían los políticos ponerse de espaldas. Y aquí es importante dejar muy claro que no solamente los de Vox, que de alguna manera tienen un enlace directo con esa España profunda que robaba niños en el franquismo, sino el Partido Popular, también Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, absolutamente todos los partidos están de espaldas ante esto, te dan la palmada en la espalda cuando las madres y los padres, cuando las asociaciones de niños arrancados van a hablar con los dirigentes de los partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, dan muy buenas palabras y les prometen que van a hacer lo posible y lo imposible por liberar a todos los niños y por cambiar las leyes, pero lo cierto es que luego no hacen absolutamente nada. Y en esto, es curioso, siguen coincidiendo en preservar el negocio de los que verdaderamente mandan en España. Porque el poder no lo tienen los políticos. Los políticos, digamos, ejercen el mando, pero son los intermedios. Aquí el poder en España lo tienen los multimillonarios, lo tienen la gente que controla absolutamente la administración, que controla las grandes fortunas, que controla las grandes empresas, las personas que realmente en España se quedaron después de un genocidio atroz con todas las tierras, con todo el dinero, con todas las empresas, con toda la riqueza que era del pueblo y que nos falta.
Todo ello que Fernando, que habéis comentado, lo tratáis en la manifestación que hemos estado poniendo imágenes. Vamos a poner un vídeo de lo que ha sido esa manifestación para que la gente pueda ver en qué Sí, consiste y esa antes de manifestación. eso, contestarte ya, rematar a tu pregunta diciendo que lo más importante es que la gente se entere, que no escuche exclusivamente lo que le dicen las televisiones sobre este asunto, sino que entre en Internet y vaya a las asociaciones de niños arrancados para encontrarse con los informes, con los testimonios y con las pruebas de todo lo que te estoy diciendo, porque no lo quieren sacar, desde luego es muy difícil que esto salga en una televisión oficial, pero ahí está. Y lo mejor que pueden hacer es que cuando haya cualquier manifestación, tanto en Madrid, la estatal que estamos haciendo cada cierto tiempo, como todas las que se están empezando a mover ya en las comunidades autónomas, que la gente vaya y si es posible con una X roja, que es la X de los herejes, la X, el aspa, de la tacha social que se le ponía a todos aquellos a los que se les quería robar, incluso a sus hijos, incluso a sus vidas, ¿no? Porque esta es un símbolo que estamos moviendo, en el que estamos todos, y esto es importante. En la última procesión de herejes, como yo la llamo, esta manifestación performática pidiendo la liberación de todos ellos y el cambio de regulación, el cambio de normativa y de leyes para proteger de verdad a las familias y a los menores, estuvimos colectivos de izquierdas y de derechas. La transversalidad del asunto te demuestra la legitimidad de la reivindicación, porque hemos sido capaces, a pesar de las muchas dificultades, eran obvias, de ir a la calle juntos, colectivos de izquierdas y colectivos de derechas, peleando por estos niños secuestrados que están explotando y a los que están amargando cada día. Pues de esta manifestación que habla Fernando, vamos a ver un pequeño vídeo. Como han visto, mucha gente la que participó en aquella manifestación y mucha gente y más es la que hace falta para posteriormente ir haciendo pues otro tipo de manifestaciones y otro tipo de acciones que hagan que estos movimientos sean más conocidos y sean más vistos. Fernando, estos días estamos, como ya sabes, estamos haciendo entrevistas a varias personas, madres, abogadas, a autoras, incluso tenemos jueces también que también van a estar hablando con nosotros. Esto al final, ¿qué futuro le veis? ¿Qué vislumbráis? ¿Qué pensáis que puede pasar? La verdad va a salir, insisto, como el agua, encuentra siempre su camino. Todo el mundo sabrá lo que está ocurriendo. Aquí el problema es si conseguimos que se sepa a tiempo de depurar responsabilidades y de salvar al mayor número posible de niños, de liberar a todos los que están encerrados en centros en los que para castigarles les meten horas a oscuras en cuartos sin ventilación, a los que les castigan yendo al colegio sin comer, si dejan de limpiar un retrete o si dejan de limpiar algo en un tiempo que les imponen, obligándoles a madrugar muchísimo, a los que les llegan a pegar, a los que les llegan a violar, a los que les están maltratando a diario en centros
que ya son y empiezan a ser conocidos por todos los españoles, ¿no? Yo no digo que sea el 100% de los casos, pero el porcentaje que hay es tan escandaloso que no entiendo cómo no empiezan a dimitir ministros y personas que están en torno a semejante lacra social, ¿no? Es muy importante que la gente se anime, si no a ponerse entero el traje, esta indumentaria de hereje rebelde con la coroza y el sanbenito, a ponerse un aspa roja, lo que es una simple cruz roja en una insignia, en un pañuelo, que de alguna manera dé apoyo a través de la imagen a este movimiento en el que las familias afectadas están haciendo lo imposible por recuperar a sus hijos. Tantos miles de padres, tantas miles de madres, tantos hermanos separados de por vida, porque separan a los hermanos de por vida y llegan a olvidarse de que tienen hermanos, así es esta barbaridad que se está cometiendo, no pueden estar equivocados y no puede tratarse de ningún montaje. Aquí realmente hay una operación atroz que es auténtico tráfico de niños, es trata de menores encubierta bajo los servicios sociales, bajo ayuda social. Los que dicen que ayudan, lo que están haciendo es desviar dinero público a arcas privadas de la misma manera que siempre lo han hecho los de siempre. Así que invito a todas las personas de bien a que apoyen a madres y padres. Insisto, yo no tengo hijos, pero me da igual, los niños son de todos y lo que no puede consentirse es que se trafique con ellos. Este es un escándalo tremendo, tarde o temprano se conocerá. No sé si estaré yo para ver esa victoria, pero desde luego me alegra formar parte de la lucha. Y esta idea de los herejes la tuve precisamente, bueno, yo he sido profesor de performance en la universidad, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Bellas Artes, soy artista de acción, además de escultor, sé que el arte es una medicina social importante y es un arma poderosa para transmitir este tipo de contenidos que son realmente inefables porque con palabras, incluso con imágenes, es muy difícil hacer llegar al español, a la española medios, la infamia tan grande que se está cometiendo delante de sus narices y que te crean. Y para ello todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo. Porque en la Alemania de Hitler nadie creía que había campos de concentración. Tampoco en la España de Franco pensaban que había tropecientos campos de concentración, pero los hubo. Bueno, pues ahora mismo se siguen robando niños, aunque la gente no quiera saberlo. Es potestad de cada uno, pero también obligación de cada ciudadano, de cada ciudadana, enterarse de que en este país se siguen robando niños a familias indefensas y que está todo urdido, todo atado y bien atado, para que tarde tiempo en llegar a un juez, para que si a un juez tarde años en poder resolverse, para que el niño esté ya desarraigado, para que no conozca ni reconozca a sus padres legítimos, para que todo al final redunde en beneficio de los buitres sin alas, los que nos comen la alegría día a día, los que desahucian ancianos, los que empobrecen a la población, los que nos tienen sobreviviendo sin poder encender ya ni la calefacción en invierno a la mayoría de los españoles. Esta Inquisición es un enemigo único del pueblo. No es que haya unos que están robando por aquí, otros que están robando niños, otros que están reduciendo los sueldos y otros que están abusando desde los bancos. Es la misma Inquisición que tiene los bancos, que tiene los medios de comunicación, que tiene las grandes empresas, que tiene las grandes fortunas, que maneja la cúpula del ejército, que maneja la cúpula de todos los partidos políticos, los de izquierdas y los de derechas. Sí hay conspiración. Es una conspiración franquista porque en España nunca hubo un juicio de Nuremberg. Aquí nunca se ha procesado el franquismo y muchos están haciendo demasiado esfuerzo para que jamás se pueda dilucidar la verdad. Y lo cierto es que todavía siguen mandando los de siempre, siguen siendo los mismos los que están arruinándonos y los que están robando incluso niños. Así que desde aquí, en la medida en la que tú puedas transmitirlo, yo te agradezco mucho tu interés e invito a todos los españoles de izquierdas y de derechas que peleen por los niños, porque los niños no tienen color. Los niños son suyos, de ellos, y en todo caso son hijos de sus padres y de sus madres, pero no pueden ser un objeto de consumo, no pueden ser la vía, la excusa para seguir llenando las arcas a aquellos que tienen tanto dinero que se les sale ya por las orejas.
Fernando, te agradezco mucho todo lo que acabas de comentar y es como lo que está comentando Fernando. Esto es una lucha. Yo a lo largo de unos días hemos estado haciendo, como ya sabéis, entrevistas y poco a poco he ido viendo cosas que me han abierto los ojos y casi luego no sé si echarme a llorar. Lo digo realmente, porque aquí cuando empezamos este programa de entrevistas hablábamos de cambiar las leyes para un beneficio de una serie de personas, en este caso el tema electoral, pero en general, en términos generales, de lo que hablamos es de que el poder mal hecho y sobre todo del poderoso al que no tiene, de ese David, de ese Goliat contra David, pues nosotros somos normalmente pues 47 millones de David y 1 o 2 Goliat por medio, no más. Ustedes seguramente no son ningún Goliat, son en este caso David, en este caso. Y hablando así, hay que intentar que toda esa corrupción que pueda existir y todo el poder mal entendido y sobre todo el poder contra alguien, tenemos que intentar hacer lo posible por evitarlo. En esta serie de entrevistas hemos visto cómo se está robando gente, por lo que comentan, robando niños. Y yo lo que les pido es que se informen a todo el mundo. Nosotros estamos aquí para informar, creemos que estamos haciendo una buena labor. De hecho, informamos y de hecho con gente que de verdad está muy metida en este asunto. Aparte de informar sobre este asunto, les pedimos que se informen sobre él y si de verdad les interesa y van poco a poco viendo, poco a poco les va tocando la fibra, participen con estas asociaciones, pónganse en contacto con ellas y traten de tener un mundo mejor de lo que tenemos o podemos dejar un mundo mejor de lo que nosotros todos hemos tenido. Con la aspa roja, como dice Fernando, o de la manera que sea, participen y yo simplemente acabaré con un pequeño alegato y es no más niños robados, no más niños arrancados. Buenas tardes.